Buenos días, mis amados hermanos y hermanas de Jesucristo. Les saluda su hermano Carlos de Fren, predicador católico. En este día tengo la oportunidad, la bendición de Dios, de compartir con hermanito separado. Se va a presentar, díganos su nombre y a qué agrupación pertenece, por favor. Buenos días a todos los amados oyentes. Mi nombre es Miguel Yunga, José Miguel Yunga. Entonces tengo el conocimiento de la palabra y soy de la iglesia evangélica. Soy predicador también. Entonces mi deseo ha sido hoy tener una plática, ver y conocernos algo más fondo y seguir juntos lo que es Dios. Excelente. ¿De qué denominación de la evangélica? La iglesia a la que yo pertenezco es Iglesia Pentecostés. Perfecto. ¿Usted se considera pastor, oveja o servidor? ¿Qué se considera usted? Pastor, gracias a Dios, pastor general. Bien, entonces estamos hablando con un pastor, no es alguien que no sabe. Vamos a hablar con alguien que sabe, que entiende, tiene conocimiento de lo que él enseña. Hemos quedado con nuestro hermano Miguel. Vamos a hablar 15 minutos cada uno acerca, yo voy a hablar por la iglesia católica, él va a hablar por la iglesia pentecostal, ¿correcto, Miguel? Sí, está correcto. Entonces yo hablo 15 minutos sin interrupción. Luego usted habla 15 minutos sin interrupción. Y luego podemos terminar al final. Si usted tiene alguna pregunta, tengo alguna pregunta de lo que el otro expuso, puede yo preguntarle a usted, usted me contesta, usted me pregunta, yo le contesto. ¿Está bien? Muy bien, gracias. Eso es el asunto. Solo para todo ser humano y cristiano, la palabra de Dios, la Biblia, es la máxima autoridad. Iremos viendo lo que dice la palabra. Habrá fechas aproximadas, aunque no exactos, pero eso queremos saber: cuándo, cómo y en dónde. Eso es importante, tener las raíces seguras. Muy bien, entonces empezamos. Son las 9:05, yo termino 9:20. ¿Está bien? Correcto. Bien, mis amados hermanos y hermanas, vamos a hablar acerca de la iglesia de Jesucristo. Jesucristo tiene una iglesia, Él la fundó personalmente. Si Él fundó una iglesia personalmente, yo quiero estar en esa iglesia. Allí quiero vivir, allí quiero vivir. No una iglesia fundada por hombres. Quiero estar en la iglesia de Jesucristo. Y Jesucristo, primeramente, vamos a ver que tiene una iglesia. Me acompaña mi hermano Darwin Lema, nos va a leer 1 Timoteo 3:15. Vamos a escuchar qué nos dice. 1 Timoteo 3:15. Pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios. En la casa de Dios, Dios tiene una casa. Vamos a ver cuál es esa casa. Que es la iglesia. Que es la iglesia. Dios tiene una casa que es la iglesia. Ahí vemos que Dios tiene una casa que es la iglesia y vamos a ver el detalle allí. Que es la iglesia del Dios vivo. La iglesia es la casa del Dios vivo. Pilar y base de la verdad. Pilar y base, pilar y fundamento de la verdad. Si Dios tiene una iglesia y esa iglesia es la casa de Dios, que es la columna y el fundamento de la verdad, yo quiero estar en esa iglesia. Entonces, la iglesia es la base de la verdad. La base de la verdad. ¿Recuerdan lo que Jesucristo decía en San Juan 17:17? Padre, conságralos en la verdad, tu palabra es la verdad. Y esa iglesia guarda la verdad, guarda la palabra de Dios en la verdad. Vamos a ver qué nos dice Efesios 3, capítulo 10. Estamos escudriñando las escrituras, estamos viendo que Jesucristo tiene una iglesia, que esa iglesia es la columna, la base de la verdad, que esa iglesia tiene la verdad. Efesios capítulo 3, versículo 10 nos va a decir algo muy interesante también. En adelante, los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir. Podrán descubrir, atención, atención. Mirando a la iglesia. Mirando a la iglesia, ¿qué van a descubrir? La multiforme sabiduría de Dios. La multiforme sabiduría de Dios. Los poderes de arriba, los poderes van a descubrir la multiforme sabiduría de Dios. O sea, la sabiduría de Dios se manifiesta en la iglesia. Entonces la iglesia es la columna y la base de la verdad.
la iglesia, a través de la iglesia se manifiesta el poder de Dios. Efesios 3:21 también nos va a decir para qué más sirve la iglesia, esa que Jesucristo fundó. Ya vamos viendo con fundamento bíblico, sin saltar a ningún lado, con capítulo y versículo. Efesios 3:21. A Él la gloria en la iglesia. A Dios se le da la gloria en la iglesia, no en ningún otro lado, en la iglesia. Y esa iglesia es importante. Hechos 2:47 nos va a decir que esa iglesia es importante. No se puede decir que la iglesia no importa. La iglesia sí importa. Hechos 2:47 nos va a decir algo muy interesante para que ustedes y yo tomemos en cuenta, tengamos claro. A ver, ¿qué nos dice? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47. A ver, vamos a ver, Hechos 2:47 nos va a decir algo muy interesante. Vemos que la iglesia es la columna y la base de la verdad, que Dios, que el poder de Dios se manifiesta a través de la iglesia, que en la iglesia se le da la gloria al Señor, y esa iglesia es importante, nos va a decir en Hechos 2:47. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. El Señor agregaba a la comunidad, a su iglesia, todos los días a los que se iban salvando. Entonces no se puede decir que la iglesia no importa, que la iglesia no es visible. Vamos a ver qué nos dice Juan 20:21. Vamos a ver si esa iglesia es visible o es invisible, como dicen muchas personas. Esa iglesia es visible. Juan capítulo 17, versículo 21 nos va a decir que esa iglesia es visible. Con capítulo y versículo, sin dar vueltas, sin saltar a ningún lado. 21. San Juan capítulo 17, versículo 21 nos va a decir algo muy interesante. Escuchen por favor. Que todos sean uno. Que todos sean uno. Dios quiere la unidad. Dios quiere la unidad. Que todos sean uno. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Ajá. Que ellos también sean uno. Otra vez, que todos sean uno, como tú en mí, yo en ti, dice Jesús. Que ellos sean uno. Vuélvelo, repite. Que ellos sean uno. En nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Para que el mundo crea que tú me has enviado. Vemos que la iglesia es visible. Efesios capítulo 4, versículo 3. Vamos a ver que esa iglesia sí es visible. Aquí vemos que el mundo crea. El mundo tiene que creer en esa iglesia y mantener la unidad. Ese es lo que Dios quiere de nosotros, la unidad. Efesios capítulo 4, de versículo 3 en adelante, vamos a ver que esa iglesia es visible. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Unidos en un mismo espíritu. ¿Recuerdan Juan 17:21? Sean uno. Aquí dice que permanezcan unidos. Un solo cuerpo. Un solo cuerpo. ¿El cuerpo es visible o invisible? El cuerpo es visible. El cuerpo es visible. Por eso la iglesia de Dios es visible. Un solo cuerpo. Y un mismo espíritu. Y un mismo espíritu. Vamos a Colosenses 1:18. Entonces vemos, mis hermanos y hermanas, con cariño y respeto. Hoy estamos hablando acerca del fundamento de la iglesia de Jesucristo. Y esa iglesia de Jesucristo mantiene la unidad. Es visible. Esa iglesia es visible. Un cuerpo. El cuerpo es visible. Un espíritu. Vamos a ver qué nos dice Colosenses 1:18. Nos va a decir 1:18. Nos va a decir algo muy interesante. Pongan atención, por favor. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Nos va a decir que esa iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, no puede haber un Jesucristo que es la cabeza con muchos cuerpos. Eso sería algo fuera de lo normal. Un cuerpo, una cabeza. La iglesia es el cuerpo, Jesucristo es la cabeza. Nos va a decir Colosenses capítulo 1, versículo 18. Me quedan como 7 minutos. Colosenses 1, 18.
Y Él es la cabeza del cuerpo, Él, Jesucristo, Él es la cabeza del cuerpo, es decir, la iglesia. es decir, la iglesia. Si Jesucristo tiene una iglesia y esa iglesia es el cuerpo de quien él es la cabeza, ustedes y yo queremos estar allí, no en ningún otro lado. Vamos a ver qué nos dice Mateo 16, 18. Aquí vamos viendo la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo la fundó? ¿Dónde la fundó? Vamos a fundamentarlo con las Sagradas Escrituras, con capítulo, con versículo, sin saltarnos a ningún lado, sin salirnos del tema. El tema de hoy es el tema de la iglesia. Fundamento, o sea, Espérese un momentico, es mi turno, ¿no? Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Y ahora yo te digo, Jesucristo está hablando a Pedro. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, tú eres Pedro, o sea, piedra, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. y sobre esta piedra edificaré mi. Noten, noten eso, por favor. No está hablando en plural, singular. No dice mis iglesias. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Una. Esa iglesia que es la columna y la base de la verdad. Esa iglesia en la cual el poder de Dios se manifiesta. Esa iglesia la cual es el cuerpo de Jesucristo, de la cual es la cabeza. Esa iglesia donde se le da la gloria al Señor. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y esa iglesia no puede acabar jamás, jamás. Históricamente, nosotros tenemos la lista de los papas desde San Pedro hasta el Papa Francisco. Tenemos documentos en la iglesia y esa iglesia no se puede acabar jamás porque Jesucristo aquí hace una promesa muy interesante. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Nunca se puede uno decir que la iglesia acabó, entonces uno le estaría dejando a Jesucristo como mentiroso. Dice aquí, los poderes de la muerte Jamás la podrán vencer. jamás la podrán vencer. Y sigue diciendo, Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Jesús le dice a Pedro, a ti Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado al cielo, y lo que desates en la tierra desatará en el cielo. Lo que tú, Pedro, dice Jesús, Pedro, tú eres piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no la podrán vencer. Lo que tú, Pedro, a ti, Pedro, te daré la llave del reino de los cielos. Lo que tú, Pedro, ates en la tierra, quedará atado en el cielo. Lo que tú, Pedro, desates en la tierra, quedará desatado en el cielo. Aquí vamos viendo que Jesucristo funda su iglesia en la persona de Pedro. Esa iglesia es importante, la columna y la base de la verdad. Jesucristo, el Señor agregaba todos los días a las personas que se habían de salvar a su iglesia. La iglesia es importante y le deja a Pedro como cabeza. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Búsqueme Juan 1:42, por favor. Muchos hermanitos separados dicen, tú eres Petrus, sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Falso. Falso, Jesús no hablaba en griego. Jesús a Pedro se le cambió el nombre en arameo, Cefas, 1:42. Juan 1:42. Entonces Jesús aquí y en la Biblia no encontramos la palabra ni Petros ni Petra, encontramos es Cefas. Vamos a ver qué nos dice Juan 1:42, cómo Jesucristo le cambió el nombre a Pedro. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas. Te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Que quiere decir piedra. Entonces nada de Petrus, nada de Petra. Ese tema queda muy claro. Jesús funda su iglesia. Jesús tiene una iglesia, la funda en la persona de Pedro. A Pedro le da la llave del reino de los cielos. Él es el jefe de los apóstoles. Vamos a ver Lucas 22:31. Me quedan 3 minutos. Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Vamos a ver qué nos dice acerca de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo funda su iglesia. Jesucristo la funda en la persona de Pedro. Es la única iglesia que Jesucristo fundó personalmente. 31. Lucas 22:31. Simón, Simón,
Mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Ajá, Simón, Simón. Pero yo he rogado por ti para que no se venga abajo. Yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. El encargo de Pedro es... Y tú cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos. Y tú cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos. Marcos 16:15, por favor. Ya vamos terminando, vamos a mostrarle dónde dice Iglesia Católica. ¿Por qué se llama Iglesia Católica? Ustedes saben qué es Iglesia Católica. Católica es sinónimo de universal. Si no sabía eso, vaya y busque en el Google. ¿Qué es católica? Universal. Todo el mundo, no solamente para un grupito, no. Universal. Por eso, Marcos 16:15. Por eso en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4 dice el Señor: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Todos los hombres. Vamos a ver aquí la orden del Señor. Marcos 16:15. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. Vayan por todo, universalmente hablando. Mateo 28:18 en adelante. Y con esa terminamos. Vayan por todo el mundo, sin excepción de nadie, y anuncien la buena nueva. Vayan por todo el mundo, eso es universal, catolicidad. Mateo 28, del 18 en adelante. Mateo 28, y vamos a escuchar esto, por favor. Mateo 28, del 18 en adelante. ¿Y quién llamó Iglesia Católica por primera vez? En el año 107, San Ignacio de Antioquía, discípulo directo del apóstol amado de Jesucristo, de San Juan. Él escribe en la carta a los Esmirnitas, capítulo 8, versículo 2, pueden buscarlo. Carta a los Esmirnitas de San Ignacio de Antioquía, capítulo 8, versículo 2, dice: donde está Jesucristo, está la Iglesia Católica. Y escuchamos esta y terminamos. Jesús se acercó y les habló: así me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Que todos los pueblos sean mis discípulos. Todos, hablando universalmente, católicamente. Por eso, esta es la Iglesia de las Sagradas Escrituras, fundada, que ahorita la acabamos de fundamentar, con capítulo, con versículo, con la historia, sin saltarnos a ningún lado. Mi tiempo se ha acabado, como acordamos. De aquí el hermano Miguel tiene sus 15 minutos que él propuso para él presentar su iglesia. No va a atacar a la Iglesia Católica, no vamos a hablar de los santos, de María, de nada. Usted va a presentar su iglesia, quién la fundó, y históricamente y bíblicamente. Por favor, el micrófono es suyo. Sony 20 a las 35 termina su tiempo. Yo no le voy a interrumpir. Muchas gracias. Tal vez si puedo agarrarle un... Muchas gracias, sí. Buenos días, gracias por el tiempo bonito. Sí, tal vez no esclarece pregunta exacto a usted. Lo que yo quería es el dónde fue fundado, cuándo y por medio de quién. 3 cosas. Yo pertenezco a la iglesia Pentecostés. Cierto que decimos pentecostal porque la Biblia informa que la iglesia se refiere a la novia de Cristo. Ya, Pentecostés. Yo pertenezco a esa iglesia que fue fundado en el día de Pentecostés en la ciudad de Jerusalén. Esto estamos hablando aproximadamente en el año 33 después de Cristo. ¿Cómo podemos entender eso? La palabra nos informa que Jesucristo, cuando tuvo 30 años, fue bautizado. Inició su ministerio, 3 años de ministerio, en total son 33 años. Sabemos que él murió después de la muerte. La palabra menciona, después de la cita bíblica, después de que la muerte resucitado, tuvo 40 días en la tierra, predicando y enseñando. Entonces, después de 40 días, fue al Monte de los Olivos, frente a Jerusalén, voy a la Biblia más luego, donde Jesús fue al cielo. Después de 10 días de que fue al cielo, serían 40 más 10, son 50 días, el pueblo judío celebraba fiesta de Pentecostés, el cual es 50 días después de la Pascua. Entonces, exactamente en el día de Pentecostés, que fueron 50 días, Dios derramó el Espíritu Santo en el cielo de Jerusalén,
Entonces fue fundado en el año 33, 50 días después de la resurrección de Jesucristo. Entonces, esta palabra tenemos en el libro de Hechos, capítulo 1, versos 1 en adelante. No tengo lectura para leer, pero ahí está. Si usted puede leer, pues, y exactamente, y tal vez mi amigo pueda ir leyendo usted. Hechos, capítulo 1, verso 1 en adelante. O sea, ahí menciona esta palabra. El autor, dije quién, el autor es el apóstol Pedro. Lógicamente no estamos contra. Él fue quien inició con la predicación en el día de Pentecostés. Perdón, Hechos 1:1. 1:1. Escuchemos, ¿ya? En mi primer libro, querido Teófilo, hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Al final del libro, Jesús daba instrucciones mediante el Espíritu a los apóstoles que había elegido y era llevado al cielo. De hecho, se presentó a ellos después de su pasión y les dio numerosas pruebas de que vivía. Durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. En una ocasión estaba reunido con ellos y le dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había prometido. Ya les hablé al respecto. Les dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban presentes le preguntaron, Señor, ¿es hora? Sí. Señor, ¿es ahora cuando vas a establecer el reino de Israel? Les respondió, no les corresponde a ustedes conocer los tiempos y las etapas que solamente el Padre tenía oportunidad para decir, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Dicho esto, Jesús fue arrebatado ante sus ojos y una nube lo ocultó de su vida. Ellos seguían mirando fijamente al cielo mientras se alejaba, pero de repente vieron a su lado a dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron, amigos galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado volverá de la misma manera que ustedes lo han visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado Los Olivos, que dista la ciudad como media hora de camino. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Allí estaba Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celotés y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Gracias, ahí está. Esa es entonces la realidad, mi estimado amigo. Hechos capítulo 1, 8, en adelante usted va a encontrar lo que fue fundado exactamente. Yo dije, ¿cuándo? En el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versos 1, por favor, si es posible. Entonces, en ese día donde el Señor había prometido de derramar el Espíritu Santo sobre los santos apóstoles. Porque acá, mi amigo, ya les dijo delantitos que absolutamente Pedro fue el dueño de la llave del reino de Dios, exactamente. Pero esa llave funcionaría en el día de Pentecostés porque aún no hacía nada más. Porque dijo, esperen ustedes la promesa del Padre. En el libro de San Lucas capítulo 24, verso 48 entre adelante dice, ustedes queden en ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Entonces, eso es lo que pasó. Quiero también entonces a la cita Hechos 2, 1 en adelante, por favor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos.
Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían llenos de estupor y admiración. Pero estos no son todos galileos, y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, de Frignia, Panfilia, Egipto y de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, y todos los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados, perplejos y preguntaban unos a otros qué querría significar todo aquello, pero algunos se reían y decían, estos están borrachos. ¿Sigo? Sí. Ya. Entonces Pedro con los 11 a su lado se puso de pie, alzó la voz, se dirigió a ellos diciendo, amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues hay algo que deben saber. No se les ocurra pensar que estamos borrachos, pues son apenas las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. Escuchen lo que sucederá en los últimos días, dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre cualesquiera que sean los mortales. Sus hijos e hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. Gracias. Ahí está, entonces yo había mencionado ese día, maravilloso día de Pentecostés. Por eso yo pertenezco a la iglesia pentecostal. Entonces fue formado en ese día por medio del apóstol Pedro. El compañero mencionó ya la cita bíblica, exactamente, correcto. Pero más adelante nos menciona en el Hechos 2, capítulo, ahí mismo, versos 36. El apóstol que ya era dueño, encargado de la llave del reino de los cielos, tenía que utilizar ese día como entregando la palabra y bautizando, porque dice, cuando Pedro levantó y dijo estas palabras, se sintieron confundido corazón y dijeron a Pedro y otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro trae la solución diciendo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por favor, léale Hechos 2, 37. En adelante. 37. Ajá. Al oír esto, se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor, nuestro Dios, quiera llamar, aunque estén lejos. Sígalo. Pedro siguió insistiendo con más argumentos. Los exhortaba diciendo, aléjense de esta generación perversa y sálvense. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron, y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señas milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Gracias. Eso es exactamente, entonces, 120 según la Biblia ya eran seguidores del Señor, contados con los apóstoles, pero ese día 3,000 personas más, o sea, fue fundado en el día de Pentecostés en número aproximado 3,120 personas, bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, desde ahí parte la iglesia que yo pertenezco, exactamente yendo de la palabra del Señor.
Por esta razón, pertenezco a esa palabra porque está citada bíblicamente. Hay tantas citas, no me cabe el tiempo, pero otro momento puedo darlo, tocante a la palabra. Entonces, donde permanecían los santos apóstoles y la madre del Señor en comunión unos con otros. Pero la iglesia comienza entonces en el día de Pentecostés, porque Jesucristo, cuando a Pedro dice, yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré. O sea, edificaré quiere decir que iba a hacerlo, aún no existía. Por eso, justamente el día de Pentecostés tenía que edificar. Ahí funcionó las llaves que dejó al apóstol Pedro. Para mí él es el primer pastor, porque el Señor dijo en el libro de San Juan capítulo 21 verso 15 en adelante, él menciona diciendo esto. Escuchemos, porque para mí el apóstol Pedro es primer pastor. San Juan capítulo 21 verso 15. Entonces sí, gracias. Juan 21, 15. Ajá, San Juan capítulo 21 verso 15. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta a mis corderos. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez, Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. Gracias. Entonces, al apacentar, que él era pastor, ¿verdad? Estaba encargando a la iglesia porque él se iba. Entonces, Pedro ya quedó con su autoridad. Tenía que funcionar en el día de Pentecostés exactamente. Los milagros, las maravillas, todos fueron hechos al amado apóstol. Les agradezco muchísimo, gracias a este hermoso varón que está presentando hoy. Entonces, eso ha sido nuestro diálogo, de que necesitaríamos conocerlo esto profundamente, exactamente, porque necesitamos saberlo. No puede caber duda. Como decía mi amigo, no puede existir tanto, no puede haber tantísimo. No es política esto, es iglesia de Dios. Y Él es una sola, la cabeza Cristo, el cuerpo es la iglesia. Muchas gracias, buenos días. Bien, muy bien. Ahí tuvimos la participación del hermano Miguel Yunga, pastor pentecostal. Luego de yo presentar mis 15 minutos, de esos 15 quedamos en que íbamos a poder preguntarnos, y yo le pregunto y usted me responde, y usted me pregunta, yo le respondo. ¿Serio? Bien. Usted, ciertamente el día de Pentecostés viene el Espíritu Santo sobre ellos. Ya fueron bautizados, pero el tema no es el bautizo, es la iglesia de Jesucristo. Cuando usted me dijo, sí, cuando usted me dijo quién la fundó Jesucristo. ¿En qué año? En el año 33. ¿Dónde? En la persona de Pedro. Eso es lo que hoy estamos compartiendo, con amor, con respeto, con dulzura, y de verdad para mí es mucho cariño. Ahora, usted admite que Pedro, el primer pastor, el quien Jesús dejó encargado al ir al cielo, eso estamos de acuerdo. Y Pedro es el jefe de los apóstoles. Sí. El sucesor de Pedro es el Papa Francisco. En su iglesia en la que usted está, ¿quién es el sucesor de Pedro? Sucesor de Pedro, o sea, ahora en que vivimos actual, es lo que realmente creen y estén haciendo lo que Pedro hizo. Exactamente lo que haga lo que Pedro hizo. Si yo creo que él es mi maestro, tengo que seguir lo que él hizo. No me entiendo la pregunta. O sea, porque no hay, a lo mejor no hay el nombre, porque los apóstoles llegan hasta Juan, después de eso ya no hay más, ¿cierto? Terminaron los santos apóstoles, de acá vienen ya los pastores quienes siguen, pero si es que realmente están haciendo lo que Pedro hizo, estarían bien. Caso contrario, estaría contrario, ¿cierto? Bien. El primer Pedro, hablamos como pastor y ejemplo y el autor de todos los apóstoles. Entonces, como ya terminaron los santos apóstoles, murieron todos,
El único es el Juan, que murió al último. Ahora, después de ello, ya no registra más la Biblia. Ahora hay los pastores que deben seguir conforme haciendo lo que Pedro hizo y perseveró los santos apóstoles. Muchas gracias. Esa es su respuesta. Y debo decir que yo no estoy de acuerdo con eso. Cuando Jesucristo deja a Pedro encargado, Pedro muere y hay un sucesor. Y nosotros, la iglesia, la única iglesia que Jesucristo fundó, tiene la lista de toditos los 226 papas, hasta el Papa Francisco, desde Pedro, que era el primer, luego su sucesor, Lino, Clemente, ahora hasta el Papa Francisco. Ay, entonces usted me acaba de decir que usted no sabe, no tiene quien. Ahora, cuando los apóstoles se murieron, mi querido hermano Miguel, no es que ahí se acaba, viene la sucesión apostólica, y eso solamente se puede adquirir a través de la imposición de la mano. Por ejemplo, le voy a mostrar cómo Pedro va a predicar. Lo que pasa es que lo que usted menciona no está bajo Biblia, ¿cierto? O sea, ¿Qué no está bajo Biblia? O sea, los que usted menciona después, los sucesores, no están. Está en la Biblia, le voy a mostrar. Está, Hechos capítulo 13, versículo 2. Hablando de los apóstoles, claro, lógico. Yo hablé después de que terminó los santos apóstoles, ¿ya? O sea, después que terminaron. Sí. Por eso dije yo, el último apóstol que murió es Juan. Sí. Después de ello hablo yo. Sí, hasta que Juan muriera. Claro, continuó, lógico. ¿Y cómo continuó? Lógico, continuó con el mismo ministerio de lo que con la apóstol Pedro habló, por ejemplo. Con la sucesión apostólica. Así es, mire. ¿Y cómo se adquiere la sucesión apostólica? ¿Cómo? ¿Cómo se obtiene la sucesión de los apóstoles? Primerito tendría que haber recibido el poder del Espíritu Santo. Exacto, muy bien. Ahora bien, la autoridad con la imposición de las manos debía ser elegido ellos, ¿cierto? Muy bien, con la imposición de la mano. Estamos de acuerdo. Con la imposición de la mano se recibe el Espíritu Santo. Hechos 13:2. Muy bien. Hechos 13:2. Vamos a ver que con la imposición de las manos se recibe el don del Espíritu Santo. Muy bien. Perfecto. Y lo escuchamos para que la gente vea que está en la Biblia. Hechos 13:2. 13:2. 13:2, mi amigo. Hechos 13:2. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo, y envíenlos a realizar la misión para que los he llamado. Mire, para uno ir a predicar el Evangelio de Jesucristo tiene que ser enviado. ¿Cómo es enviado? Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Les impusieron las manos y los enviaron. Ahora Pablo impone las manos a Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6. Vamos a ver que Pablo impone las manos a Timoteo. Ahí vemos la sucesión apostólica. Entonces uno no puede decir, desde hoy yo soy pastor y empezar predicando el Evangelio. Tiene que ser enviado. ¿Y cómo es enviado? A través de la imposición de las manos. Vamos a ver, segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 6. Capítulo 1, segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 6. Segunda Timoteo 1:6. Sí. Por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos, porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza, de amor y de buen juicio. Bien, reavives el don que hay en ti a través de mi imposición de las manos. Y hermano Miguel, y si ya sabemos que para uno ser pastor, como usted se hace llamar pastor, yo le preguntaría a usted, ¿quién le impuso las manos para usted, para nombrarlo pastor? Ya vemos con la Biblia que para ir a predicar tiene que ser enviado. ¿Cómo se envía? A través de la imposición de las manos. Le mostré en Hechos 13:2 y 3, 2 Timoteo 1:6. ¿Usted me podría contestar esta pregunta y decirme quién a usted le impuso las manos para usted predicar? En primer lugar, o sea, antes de imposición de las manos. En primer lugar, el creyente, yo le dije clarito en la rama apostólica, exactamente, debe haber recibido la autoridad, el poder, el Espíritu Santo con la evidencia de hablar nuevas lenguas, tal como sucedió en Hechos capítulo 2, versos
1 en adelante. Sí, sí, usted me está... Entonces, ahora sí, el poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque a los santos apóstoles nadie impusieron la mano, ¿cierto? Pero tenía que venir de arriba. Ellos fueron bautizados con el poder de Espíritu Dios. Santo, exacto. Esas mismas cosas ocurren en mi iglesia, mi amigo. Si no lo cree, pues sería un día para que vea usted esas mismas cosas, autoridad divina, el poder del Espíritu Santo, con la evidencia a dar nuevas lenguas. Ahora bien, entonces después de eso sí, hay hombres que han recibido experiencia, que han tenido con Dios, tienen que poner las manos, porque Pablo tuvo experiencia después que él quedó ciego y recibió el poder de Dios él también. Ahora sí, con experiencia, tenía que poner las manos para enviarlos. Sí, sí, mi pregunta es a usted. Por eso para mí, A usted, entonces, ¿quién yo fue que le comienzo puso la mano? ¿Quién? De Para esta usted, misma manera, para de esta usted misma llamarse manera, pastor. Los pastores que han tenido esta experiencia pentecostés. ¿Cómo se llama el pastor? Pentecostés. Ya, ¿cómo se llama el pastor que a usted le puso la mano? Ya no existe porque son años, ya murieron. Ya no existe. Sí, ya no existe en este planeta Tierra. O sea, estamos hablando de tiempo actual, ¿no? Ya. No estamos hablando tiempo pasado, o sea, Bien. actual. ¿Hace cuánto tiempo usted es pastor? Hace exactamente 28 años. Y hace 28 años, ¿quién le impuso las manos a usted? Sí, el pastor Carlos Ronaldo Porras fue el supervisor de la provincia de la Suay. Yacardo Ronaldo Porras, ¿quién le impuso las manos? A él le puso el misionero John Lasseter, ya no existe. Ya él. Bueno, así viene en regla, bueno. Verá. Eso viene, pero repito primerito. Verá, mi hermanito. Un ratito ya. El poder primario que Dios hace ministro es el Espíritu Santo que cae. Ahora bien, y esa persona, ahora si usted tiene experiencia eso, podría poner las manos a otro porque tiene experiencia real de arriba. No. La autoridad Pero- aquí es un mando, pero de arriba es total. Eso no muestra la Biblia, que de arriba se recibe el Espíritu Santo, sí, no, sí, a través por de la eso imposición de las manos. Por eso- A través de la imposición de las por eso manos. dijo- por eso dice a Pedro, a todos, esperen ustedes en Jerusalén hasta que seáis investidos de lo alto, ¿cierto? Sí, ¿a quién dice eso? A sus apóstoles, ¿sí? Así es. Ya, Entonces, entonces- pasan día Pentecostés, Sí. ahora sí estaban armados, entonces ponga la mano a lo que pueda, porque ya Exacto, tenía- sus apóstoles, exacto. Ajá. Y de ahí en adelante tenía De que ahí en seguir adelante, imponiendo entonces, las manos, ahora, imponiendo las manos. Yo le confesé y dije a usted, es misma cosa ocurre en mi iglesia que paso yo. Mismas cosas apostólicas. Usted va a escuchar gente recibiendo el Espíritu Santo, va a escuchar nuevas lenguas. Y vas a decir que es verdad porque esa iglesia no ha perdido, Señor. No ha perdido. Sigue. Verá. Por eso se llama iglesia apostólica. ¿Usted, no ha perdido. ¿Usted sabe quién es Carlos Parham? Carlos Parham. No. Carlos Parham, él es el fundador de los pentecostales. Ellos inician en 906 en Los Ángeles, California. Ya de Pentecostés Luego, estamos hablando como luego Barrett en el año 906. Bueno, eso- Verá, eso- investigue, Pero mi hermano. Yo dije yo, acá, yo sé. acá, Biblia, ¿cierto? Sí, sí. Por eso vamos aquí. Sí. Los que están parte, a lo mejor sea buena, pero no pone crédito, porque para todo cristiano, así como ustedes le digo, ¿cierto? Palabra es palabra. Así es escrito y así es. Exactamente. Ya no podemos Mira, ver nada mira, más. yo le comprobé con la Biblia. Jesucristo funda la iglesia lógico, católica, yo tampoco deja lo como dije. jefe a Pedro, Solamente y el lo- sucesor de Pedro es el Papa, y tenemos todos los papas desde Pedro hasta el Papa Francisco, los buena representantes cosa, de Jesús. buena cosa, Ahora, buen catálogo. ustedes tienen, por ejemplo, si yo le pregunto, ¿quién fue el Papa en el año 1500? ¿Quién fue su pastor de la iglesia pentecostal en el año 1800, por ejemplo? ¿Quién era? ¿Sabe o no sabe? No lo sé. ¿Sabe por qué razón? Bien. ¿Por qué razón? Porque Ya. no llevamos un registro mayor parte de lo que es es que- aquí, sino que vamos a la autoridad suprema de Dios. Ese es Ya. el detalle, es que no llevan registro, mi hermano Miguel, con cariño. Ahora- ¿Sabe por qué no llevan? Ajá. Porque no tiene. Porque no hay. Antes del año 1900, en adelante, mi hermano, atrás, antes del año 1900, no había pentecostales en ningún lugar. ¿Por qué no? Pues Y- si el inves- día de investigue, mi nace hermano. en el año en- 50, mi amigo, ¿qué pasó? hermano, Por eso aquí- vamos a la Biblia, a la palabra. ¿Por qué no? Si en el año 50 funda la iglesia, pues Señor, ¿cómo no va a haber? ¿Cómo no? Nunca podría negarle. Pues, hermano, Señor. Jesucristo sí funda la iglesia en el año 33. Por eso, En Hechos 2:4, ahí es donde ellos reciben Por el eso Espíritu reciben Santo. el poder con el poder y a predicar, ¿cierto? Ellos ya Ajá. andaban con Jesús. Ellos, y otra cosita, que Jesús no les entregó la Biblia a sus apóstoles. Usted sabía, pero la Jesús, autoridad, la Jesús, llave, Jesús, hablemos. déjeme terminar. Verá, Jesús
no funda, Jesús no entregó 12 Biblias, una Biblia a cada uno. De hecho, no sé si usted sabía, pero la Biblia, quien reúne todos los libros sagrados con la jerarquía de la iglesia, es el Papa San Damaso I en el año 382. Antes de eso se predicaba lo que ellos habían escuchado y visto hacer a Jesús, los apóstoles. Eso se llama tradición. Entonces Jesús, para que la salvación llegue al mundo católicamente, porque 1 Timoteo 4, Dios quiere que todos los hombres se salven, lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Para que esa salvación llegue al mundo, ¿qué hacer? Funda su iglesia, para que todos se salven católicamente. Usted puede investigar qué significa la palabra católica, universal. Muy bien, perfecto. Universal, claro, palabra universal, tal vez... católica. Claro, universal, exacto, o sea, exacto. todo, pero la conformo acá católico. Por ejemplo, yo conformo acá evangélico. ¿Cuál es evangélico? Las buenas nuevas. Sencillo, ¿cierto? ¿Por qué buenas nuevas se llama al evangelio? Se le llama buenas nuevas. El asunto es que cuando Cristo murió, terminó la ley, comenzó acá la gracia. Buenas nuevas, simplemente debía creer en el Señor y ser bautizado y seguir tal como hizo, llegar a Dios. Porque el libro de San Marcos, capítulo 16, versos 15, dice, y les dijo, vayan por todo el mundo, por todo, católicamente. Anuncien las buenas nuevas, buenas nuevas de salvación. El que creyere, fuere bautizado, será salvo. Más el que no creyere será condenado. Sí, ese es un tema. Inicia. Sí, verá. Eso va, ¿cierto? Me gusta. Esa es la gran comisión del Señor, ¿verdad? Vayan, en esta mañana diría, mi amigo, vaya por todo el cantón, predique. Exacto. La palabra. Eso estoy haciendo ahorita. Estoy predicando. Y el que crea, sea bautizado, será salvo. Más el que no. Escuche, más allá, usted me está saliendo con el bautismo. Sí, no, y verá, y yo le invito, antes de terminar este encuentro, yo le invito, cuando usted quiera, podemos tener un diálogo acerca del bautismo, acerca de la Virgen María, acerca y yo con mucho gusto. Si quiere, yo voy a su culto, donde usted dice ser pastor, y ahí podemos tener un diálogo, un debate con gusto. Pero en conclusión, Cristo no entrega la Biblia a sus apóstoles. Cristo lo que hace es funda su iglesia, y a esa iglesia, a sus apóstoles, Él entrega su mensaje, su evangelio. Vayan y hablen de mí, y hablen a todas las naciones. Entonces, ¿por qué yo pertenezco a la una y única iglesia que Jesucristo fundó? Porque es la iglesia que Él fundó personalmente. Como le digo, verá, si usted no sabe, su iglesia, la Pentecostal, la fundó Carlos Parham. Le invito. Vaya y cheque el historial de su iglesia. Yo voy a la palabra, dije clarito, estamos ahí hablando de Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, de repente iba al cielo un estruendo. Estamos hablando ahí que los apóstoles fueron bautizados en el Espíritu Santo, pero usted no me está demostrando que su iglesia. Yo le pregunté quién fue el pastor de su iglesia universal en el año 1800. Usted me dijo, no sabe. No. O sea, no tenemos registro. Gracias. Porque no había. Porque no había. Porque nosotros, mayor parte, no vamos regido casi a los hombres. Primero Dios. El hombre de Dios, ¿cierto? Al hombre de Dios. El hombre, nosotros, como tenemos la misma experiencia de la iglesia pentecostal, entonces creo que no necesito saber quién era. Lo que yo necesito saber es que debo ser sellado con el Espíritu Santo, con la autoridad para predicar, para sanar enfermos. Es que eso es el asunto. Yo sí necesito saber quién era. Y por eso, de mi parte, de la Iglesia Católica, yo le muestro y le puedo nombrar los papas desde San Pedro hasta el Papa Francisco. Sabido. Excelente, muy bien. Lo que yo pregunto es, repito, ¿cuál es su pregunta? No me interesaría. Dígame su pregunta. No le interesa, escuchará, no le interesa. No me interesa saber, o sea, quién era, ¿no? O quién era el sucesor mío. Lo que me interesa saber que si realmente estoy en camino correcto, porque yo debo estar en la línea apostólica, exactamente tal como hizo él, donde perseveró la madre del Señor, donde santos apóstoles, ahí tengo. ¿Y qué hicieron ellos? O sea, yo no puedo hacer lo que ellos no hicieron. Exacto, si bien. Yo hago lo que los apóstoles no hicieron, lastimosamente estoy mal. Había creído en vano. Así es. Primera de... Lo que ellos hicieron, sanando enfermos, sanando enfermos, bautizando gente, porque ellos comenzaron con bautizo. Hablamos del apóstol Pablo, del apóstol Felipe, todos ellos comenzaron, ¿verdad?
después de Pentecostés ha iniciado. Por eso se encuentra el libro de Hechos, es lleno de la historia de la iglesia primitiva. apostólica. La iglesia Entonces, ¿por qué primitiva y apostólica, porque Yo vienen los pertenezco a apóstoles. esa Sí. primitiva, entonces no puedo hacer lo que no está acá. O sea, aquí la palabra de Dios es correcto, completo, ¿cierto? Por eso yo tengo tal vez libros aparte, eso no me está sirviendo mucho. La autoridad máxima de la palabra de Dios, Biblia, Eso, cualquiera que sea, pues Latinoamérica, hebrea, sí. en nuestra tradición. Mire, hermanito, ese es otro error, verá. Como yo le comenté, el Papa San Damaso I, un papa de la Iglesia Católica, si usted no lo sabía, el Papa San Damaso I, en el año 382, él fue a Éfeso, agarró la carta a los Efesios, a Galacia la carta a los Gálatas, a Corinto, carta a los Corintios, con la jerarquía de la Iglesia Católica, él hace la Biblia. Así es, Él pone es correcto, usted está de acuerdo, ok, excelente. Entonces, antes de eso, no había Biblia. Entonces, exacto, usted lo admite, no había Biblia. Entonces, ¿cómo se predicaba? ¿Cómo se predicaba si no había Biblia? A través de la tradición. ¿Qué es la tradición? Lo que los apóstoles vieron hacer a Jesús, escucharon de Jesús. Por eso en 2 Timoteo 2:2 nos dice, todo lo que habéis visto, me habéis visto hacer y en frente de gente, también enséñales y confíales a otros hombres. Eso se llama tradición. Entonces la Biblia, ustedes, los hermanos separados, creen que es la máxima autoridad. No es la máxima autoridad. Mire, también es Biblia y tradición. Mira, la Biblia no existía, pero existía la palabra escrita. Por ejemplo, cuando Jesucristo entró en sinagoga, ahí estaba ya escrito del profeta Isaías. Eso fue el antiguo, rollo, ¿cierto? Sí, el código. Es cierto, no había así como ahora, pero había rollo, Señor. Por eso, cuando Jesucristo entró a sinagogas, agarró el rollo y dijo, hoy está cumpliendo lo dicho por los santos profetas. Sí, eso fue el código de Alejandrina, el Antiguo Testamento. Palabra ya había, ¿cierto? El Antiguo Testamento. Así es. No el Nuevo Testamento. No el Nuevo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento ya había rollo. O sea, por eso Jesucristo agarra el Antiguo Testamento para decirle. Ya. O sea, Ahora, estamos hablando que Biblia así como aquí no había. Muy bien. No, Entonces, pero había escrito, Señor. Cuando Jesús le dice a sus apóstoles, vayan y hagan que toda la gente sea mis discípulos, bautíceles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya ahí, cuando ellos van a predicar, ¿qué predicaban? ¿El Antiguo Testamento o el mensaje de Jesús? Mensaje de Jesús. Exactamente. Entonces es la tradición. Exactamente. Muy bien. Perfecto.